Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es el video 2 del reto que me he puesto yo solo. Um, el día de ayer adquirí el curso de Tu Primer Millón y prácticamente Yado siempre habla sobre ponerte en situaciones incómodas, ponerte en situaciones que te obliguen a seguir avanzando, y siento que grabarme siempre, bueno, enfrentarme a los ojos de los demás ha sido un problema. Creo que el de la mayoría, o si no es que de todos. Y cuando hablas enfrente de una cámara a veces es algo complicado porque, pues, yo lo he hecho antes, pero me ha aterrado a mostrar mi cara, entonces ha sido como un problema grande. Y lo intenté en este mismo canal y hacía videos sobre unos cuadros, hago cuadros personalizados, los encapsulo con resina epóxica y los adorno con luces LED, con tiras LED, y quedan geniales, de hecho. Y he tenido ese problema porque me llevé editando alrededor de una semana, o si no es que 2 semanas por cada video, y solo he hecho 3. Hice 3 videos en lo que eran un mes y medio, si no es que 2 meses. No, fueron 2 meses, ya que tuve que aprender cómo utilizar Filmora, tuve que aprender cómo editar imágenes, desde hacer un logotipo, desde colores, hacer las miniaturas, no sabía cómo hacerlas. Y entre que decidía que me gustaba, entre que veía diferentes youtubers de cuál es la mejor manera de generar views, de tener likes, de que tenga suscriptores. Entonces todo ese rollo de querer hacerlo todo perfecto, de ponerle algunos efectos, las transiciones, hacer lo que todos los youtubers famosos están haciendo. Ponía a verme diferentes tipos y perdí el tiempo a final de cuentas. Y, y nunca lograba hacer algo al día. Luego tomaba 2 horas de mi día para simplemente editar, o a veces fines de semana completos, y al final el resultado era nada. Entonces creo que el día de hoy solo voy a tomar los videos, los voy a grabar, y últimamente creo que esto ya es por mí. Quiero romper ese miedo, quiero ir documentando todo esto porque realmente no soy nadie en especial. Soy una persona común, simple. Soy mexicano. He probado de todo ya. He hecho de todo. Eh, en México tengo una carrera que es una ingeniería en metal mecánica. Y trabajé durante 3 años siendo ingeniero. Y la verdad es que me fue súper bien, pero nunca ha sido mi objetivo el tener un, un empleo. Jamás ha sido mi idea tener un empleo. Mi idea siempre ha sido, si voy a luchar por algo, voy a luchar por mí. Y lo mismo, si en algún momento escuché esto de Daniel Javif, si, si te toca repartir currículos, si te toca repartir currículum, mejor reparte folletos de tu empresa. Y eso en ese momento me rompió, y fueron como que mis primeros despertares. Eh, Enseguida de eso tuve la oportunidad de tener una ruptura amorosa en ese entonces, y me refugié en la lectura. Eso llegué de la nada, choqué con eso. Y el primer libro que leí fue Padre Rico, Padre Pobre, y fue la bomba de la vida. Yo atribuyo todo el cambio que he hecho, toda la mentalidad que he logrado al día de hoy, eh, por él, por Robert.
Robert Kiyosaki, tal vez él no lo sabe, pero es mi amigo. y, y de ahí partió todo, de ahí se rompió pues esa película que uno a veces tiene y no ve. Y de ahí fui encaminándome. Daniel Javif en algún momento me salvó demasiadas veces en las que tenía las miradas encima. En ese entonces me daba miedo hasta ponerme unos tenis nuevos. Siempre ha sido como que mi mayor secreto. Cuando me compraba tenis nuevos me daba un miedo ponérmelos porque sentía que todos me miraban. Y yo así de, si me los pongo, todos me van a ver, van a pensar que tengo dinero y no tengo. Van a pensar que, no sé, me imaginaba todo alrededor de mí. Y es una total mentira. Eso lo estoy diciendo desde que iba a la secundaria. Tenía ese problema y lo fui superando. Y fui avanzando, fui avanzando. Pero hay veces que uno lo tapa con otras, como por ejemplo el ego. Yo he sido muy egocéntrico. He tapado cosas así y según yo las he ido resolviendo, pero en cierto modo me he dado cuenta que no, que solo las he tapado. Entonces al día de hoy quiero exponerme, quiero, quiero ser transparente, pero no con la gente, no con nadie, no con el objetivo de que alguien me vea, sino conmigo, ser fiel a mí. Al día de ayer les comparto que compré la mentoría, el curso, la mensualidad con Yados. Entré a tu primer millón, que es lo más básico, que al día de hoy pues no me alcanza, ya lo he dicho. Probé 3 años de, yo le llamo trabajo inteligente, que fue ser ingeniero. Y lo logré, subí de nivel demasiado en esa. De hecho, en 3 años que trabajé, todos hablaban mucho de mí porque lo había hecho tan rápido en la misma empresa. Y como siempre, la verdad es que a la gente jamás le va bien si lo haces bien, no le va bien si lo haces mal. Y es que ese es el problema, no le tiene por qué ir bien a nadie, te tiene que ir bien a ti. Pero yo siempre lo escuchaba y siempre era mi problema. Ahora quiero cambiar eso. Y también cuando cambié totalmente mi vida, hice un viaje totalmente extremo de una semana, de un mes. En un mes decidí mudarme de país y lo hice. Planeé un mes. Yo vivía solo en otro estado, en México. Y de ahí me fui a casa de mis papás, pedí vacaciones. Y hablé con ellos, les dije, ¿saben qué? Voy a renunciar, voy a hacer esto. Y realmente solo dije, no es como que esté pidiendo consideraciones, simplemente estoy avisando. Y me voy, la verdad siempre he sido muy independiente y mis papás han confiado mucho en mí, por lo cual tengo esa facilidad. Y realmente no he tomado como tal malas decisiones y al día de hoy estoy seguro que no he tomado ninguna mala decisión. Que pudieron haber sido mejores, claro que sí, pero no me arrepiento de nada. Entonces un día decidí renunciar. En un mes hice todo. Octubre decidí renunciar, lo decidí y fui a casa de mis papás, hablé con ellos y a finales de octubre, una semana antes, hablé con mi jefe en ese entonces y le dije, ¿sabes qué? Pues voy a renunciar. Y hecho, a la semana estaba arreglando todos mis documentos, papeles. Ese mes lo ocupé solo para arreglar todo, cuentas de banco, dejar todas mis contraseñas. En ese entonces había empezado un pequeño negocio de una papelería en casa de mis papás y yo administraba pues la mayor parte, pero entonces dejé contraseñas, dejé movimientos y lo dejé todo. Y nada, de hecho yo no tenía ningún beneficio de eso, solo administraba. Me gustaba y cuando tú empiezas a aprender cosas diferentes. Llegué aquí
y lo primero que hice fue buscar trabajo. Ahora estoy en Estados Unidos. Y, y la verdad es que no es lo que uno piensa. Piensa que uno va a llegar y va a empezar a ganar los millones. Y si alguien llega a ver esto y piensa que al venir acá va a tener todo, la verdad es que es una total mentira. Es una falsedad rotunda. No vas a hacer nada. Mira, fácilmente llegué aquí y ahora digo, trabajo físico. ¿Qué es lo que hice en trabajo físico? Los primeros 6 meses aquí tenía un trabajo normal, $600, no hay más. $600, tú cuando llegas, lamentablemente no tengo seguro social. Entonces, no encuentras nada por arriba de eso. Y si al caso es construcción, pero en construcción encuentras un trabajo y la verdad, y sinceramente yo tengo amigos que lo hacen y hay temporadas que no trabajan, diciembre o cuando llueve incluso, se quedan en sus casas y eso se completa. Tengo amigos que no lo consiguen, están sufriendo por eso. Entonces, es una mentira. Y si encuentras un trabajo por otro lado, lo normal es pues, carnicerías, supermercados, alguna factoría, y no vas a ganar más de $600, que son 40 horas a la semana, un poquito menos. No vas a ganar más de eso. Entonces, es una total mentira. Con $600 a la semana no haces nada. ¿Por qué? Porque pagas renta, pagas comida, ah, empiezas a querer lujos como teléfonos, los mejores. Te empiezas a sentir en tu zona de confort y empiezas a alimentar eso y te olvidas un poco. Yo soy muy disciplinado o me consideraba disciplinado, pero también he flaqueado. Empiezas a tener relaciones, ya sea con amistades, con alguna pareja, y eso te va llevando una con otra. Al encontrar amistades, no todos son, pues uno es responsable, ¿no? Uno se tiene que hacer responsable, pero realmente no encuentras a alguien. Estamos en la misma situación. Tú estás en casa, es 7 días de la semana, trabajo, llega fin de semana o tu día libre, lo primero que quieres hacer, ni siquiera es como que tengas las opciones de ir a tantos lugares como se piensa. Tienes que hacer tus labores al día, tienes que cumplir prácticamente con todas tus obligaciones y después de eso pues se encuentra la soledad a final de cuentas. Y lo único que hace uno es tratar de refugiarse con la familia, que la familia tiene su vida en México, haciendo sus cosas, todos haciendo sus cosas, y encuentras un refugio aquí, que son otros que están sintiéndose igual, y ¿qué es lo primero que hacen? Oh, pues vamos a un antro, a algún bar, bebidas, y la serie de situaciones de aquí, todo es muy fácil, el dinero empieza a llegarte, y se te empieza a hacer fácil. Empiezas a comprar, empiezas a ir, quieres entre que disfrutar y sentirte mal. Entonces no lo logras. 6 meses me pasé ganando $600, contemplando que uno trae una deuda, todos traemos una deuda. Ese viaje que hacemos, te cuesta el alma, y esa es una experiencia que yo no volvería a pasar ni porque me paguen, la verdad. El llegar aquí cambió totalmente mi vida. Realmente me considero y he trabajado mentalmente desde los 18 años, pero cuando hice ese viaje, por primera vez conocí la ansiedad al llegar aquí. Al llegar aquí sentí esa soledad. Siempre he estado solo, he trabajado solo, pero sentí ese vacío. Ni siquiera soledad, es un vacío total. Esa ansiedad de a veces fue una sola vez y la controlé porque he trabajado en mi mente.
pero es una ansiedad que te destruye. Yo la viví y no sabía qué hacer. Fueron 3 noches que yo sentía que me asfixiaba, me acostaba y, y no estaba bien, se sentía mal. Y bueno, esa es otra historia, pero no, la verdad es que no lo volvería a repetir, no quisiera. Y bueno, ahora lo entiendo, creo que si pudiera cambiar algo, no cambiaría nada, la verdad es que lo agradezco mucho. A final de cuentas, Dios pone las batallas que tú necesitas pasar y son cosas que necesitas tener para poder llegar a algún punto. 6 meses encontré un trabajo, pero este trabajo era en la noche, el cual yo lo tomé. Era trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y tenía el trabajo de día, que era de 8 de la mañana, a veces 7, hasta las 5 de la tarde o 4. Entonces yo tenía alrededor de 6 horas para dormir. Pero ¿qué es lo que hacía? Cuando terminaba de un trabajo me venía como loco. Me hacía media hora del trabajo de la noche a la casa, dormía 1 hora o 2 horas y me levantaba porque me hacía media hora para ir al otro trabajo. Entonces era, digamos, 1 hora de dormir después de haber estado despierto de 10 de la noche a 6 de la mañana. 1 hora, iba a trabajar con todo. Empecé a abusar de los Red Bulls, de los Monster, bebidas energizantes. Y fue todo un caos. Entraba a las 8 de la mañana, salía a las 4 o 5, dependiendo del horario y del día. Y de ahí, a veces uno quiere relacionarse con las personas. Y al llegar, a veces había unos amigos ahí bebiendo o tomando, o que quería ir a ver alguna amiga. Y me iba, yo sabía que necesitaba dormir, sabía que necesitaba descansar, sabía que necesitaba dormir un poco. Y no, me iba 2 horas, a veces tomaba y yo tenía el tiempo contado y así me regresaba y volvía a dormir. Y dormía alrededor de 3 horas, 4, ya no comía o me iba a ver a alguna baby y me daba y no era para ir a platicar, era para sacar más energía. Y yo no lo entendía, yo lo veía bien porque veía mis bolsillos con dinero, siempre traía dinero. Al llegar a algún lugar, cuando me daba tiempo de ir a comprar cosas, yo no veía el precio. En la noche ganaba $700 y en el día juntaba mis $600. Entonces tenía pues un poquito más de 700, un poquito más de 600. Al final la juntaba unos 1300 por semana. Y eso era la hostia, coño, como dicen los españoles. Y, pero yo nunca vi ese dinero. ¿Y saben cuánto tiempo lo hice? Durmiendo 2 horas por día, 3. Lo hice alrededor de 2 años. Imagínense cómo destrocé ese cuerpo. Yo llegaba, decía el tema, llega a tu casa pidiéndole paro a tu cama. No, yo llegaba casi pidiéndole un poco de vida porque esa era mi rutina. 2 años haciendo eso. La verdad no es nada corto y ahora que lo pienso digo, demonios, yo no sé cómo tenía esa fuerza. No encuentro la resolución, no encuentro la justificación de yo tener esa fuerza. A veces que luego uno llega demasiado cansado. Ahora, cuando recién comencé otra vez, tenía un solo trabajo y llegaba